Ya todos lo conocemos a Martín Tetaz, economista, investigador, docente, divulgador y speaker. Martín, quiero, si puede ser, que te tomes 10 minutos para hacer un análisis económico, sobre todo de este primer año de gestión de Alberto Fernández. Bueno, mira, es un primer año que hay que dividirlo en dos, ¿no? En dos partes. La primera parte hasta el mes de marzo y la segunda parte en lo que siguió. O sea, el año arrancó, yo el otro día decía en la radio que en realidad era un año de 17 meses, era un año medio raro porque las opiniones políticas de Alberto empezaron a impactar en los mercados, ni bien ganó las PASO. Y eso condicionó la gestión, digamos. Alberto arranca en su gestión con un dólar que era el que quería, con un dólar de 60, porque había dicho que lo quería y porque después de ganar el mercado puso el dólar donde calculaba que iba a estar, donde él mismo había dicho que le parecía bien. Lo mismo pasó con la mayoría de los activos financieros, caídas de la bolsa de 30%, caídas de depósitos en dólares de 40%, es decir, que en cierto sentido el gobierno había empezado antes del 10 de diciembre y en los últimos días, sobre todo después de la elección de octubre, ahí hay una suerte de convergencia al teorema de Baglini, del propio presidente, donde empieza a moderarse y decir, bueno, en realidad voy más por la ortodoxia, no, a ver si tal vez emitir no es tan buena idea, toma la decisión de poner en el Ministerio de Economía a Guzmán, que era lo más moderado de todo lo que tenía entre las alternativas. Digamos, claramente no pone un Culfas o no pone una persona que hubiera sido más amante de la maquinita, para decirlo de alguna manera, y que el déficit fiscal no importa. Guzmán tiene una formación más bien ortodoxa y claramente siempre dijo, ojo que hay límites para la emisión, ojo que a mí me preocupa el déficit fiscal, ojo que quiero ir a reestructurar la deuda y este era el objetivo inicial. El gobierno empezó con este objetivo central, pensando, la Argentina tiene, el diagnóstico del gobierno era, la mochila es la deuda, si nos sacamos de encima los pagos de deuda de los próximos años, Argentina crece. Ese era el diagnóstico del gobierno y para eso lo pusieron a Guzmán, que esencialmente era un ministro de Finanzas más que un ministro de Economía, cuyo objetivo central era reestructurar la deuda. Esos eran los pergaminos, en eso se había formado, se suponía que era el número uno, el Messi de la reestructuración de la deuda y para eso lo traía Alberto. Bueno, una de cal y una de arena, finalmente reestructuró la deuda y no consiguió el beneficio que esperaba conseguir con eso. De hecho, estamos con un nivel de riesgo que no es compatible con un país que haya despejado su incertidumbre respecto de la deuda, más bien estamos en un nivel de deuda de riesgo de arriba de 1.400 puntos de un país que está defaulteado o al borde del default, pero al mismo tiempo tuvo que girar el timón porque lo agarró la pandemia en el medio. Entonces, en la previa de la pandemia, por lo menos cuando asume, las primeras medidas en diciembre estábamos frente a un gobierno ortodoxo, paradójicamente. ¿Sí? ¿Cuán ortodoxo? Bueno, muy simple. Lo primero que hace el gobierno, la primera medida económica fuerte, es un fuerte paquetazo fiscal, la ley de solidaridad, famosa ley, esto es eufemismo que tiene el peronismo siempre cuando está en el gobierno, es creativo para los eufemismos, esta idea de la ley de solidaridad, ¿no? Entonces, ahí vino primero un impuestazo. Entonces aumentaron los impuestos a las exportaciones, después el gobierno decía que quería exportar más, pero aumentaba el sesgo antiexportador de arranque, aumentaba el impuesto a las exportaciones, aumentaba el impuesto a los bienes personales, después el gobierno decía que quería más inversión y más ahorro, pero en la práctica desincentivaba el ahorro y la inversión, y aumentaba esencialmente, creaba un país, el famoso Argentina inclusiva y solidaria, ¿no? Paradójicamente en realidad era una devaluación encubierta del tipo de cambio del ahorro, del tipo de cambio de atesoramiento y del tipo de cambio de turismo. Esencialmente ese era el arranque. Del otro lado del mostrador, del lado del gasto, el gobierno arrancaba con una contracción fuerte del gasto que no se veía en la práctica porque era un escenario contrafáctico, había que construir para verla, porque por la ley de movilidad jubilatoria, a los jubilados les tocaba en el primer semestre de este año cobrar la inflación del segundo semestre del año pasado. Y esencialmente eso es lo que el gobierno, al desactivar la fórmula de movilidad, evitó que ocurriera. Entonces, finalmente los jubilados terminaron teniendo, si vos mirás la mínima en diciembre del año pasado y la comparás con la mínima en diciembre de este año, punta a punta aumentaron 34 monedas, 35%. Entonces, por detrás de la inflación y por detrás de lo que correspondía que aumentara las jubilaciones, que era 10 puntos más de lo que en realidad aumentaron. O sea, la suspensión de la fórmula de movilidad
le comió del bolsillo a los jubilados un 10% de aumento, 10 puntos porcentuales más de aumento que le hubiera tocado con la fórmula de movilidad. O sea que el gobierno centralmente dice, bueno, más impuestos, menos gasto. Este fue el escenario inicial. El segundo hito, el que cambia y pone el quiebre ahí y nos obliga a pensar en otro escenario, es esencialmente la pandemia, obviamente. ¿Por qué? Porque cuando llega el shock de la pandemia, el gobierno comete un error de cálculo brutal. Y el error de cálculo brutal esencialmente es que piensa que va a durar menos. ¿Cómo lo sabemos? Porque en las propias estimaciones del ministro de Economía del mes de abril, cuando ya llevaban más de 2 semanas en pandemia Argentina, en cuarentena Argentina, el gobierno calculaba que íbamos a ir a una caída de la economía de 6 puntos, y hoy parece que va a ser el doble, y un déficit de 3,5 puntos financiado con emisión, y hoy parece que es más del doble. Entonces, esencialmente, ¿qué pasó? El gobierno se metió en una cuarentena que, si hubiera sabido lo larga que era, probablemente no hubiera entrado, que no podía pagar. Y esa cuarentena noqueó la economía. Este es un punto muy claro, no fue la pandemia, fue la cuarentena. ¿Y cómo estamos seguros de eso? Lo vemos ahora en la segunda ola en todo el mundo. Nadie cierra o cierran mucho menos, entonces las economías caen mucho menos, a pesar de que hay más casos. Y de hecho Argentina, en el momento en que no tenía casos, o sea, la pandemia no existía en Argentina, se desplomó la economía 26% entre el mes de febrero y el mes de abril. Entre febrero y abril se desplomó la economía 26%, la actividad. Esa caída de 26% se dio prácticamente sin casos, o sea que no era la pandemia. Y lo que ocurrió después es que la economía empezó a recuperarse y a rebotar en la medida que la pandemia avanzaba cada vez más. O sea que era exactamente la inversa. La pandemia permitía la recuperación de la economía. Ese problema, es decir, que tiene que ver con lo que planteaba recién claramente Broda, ese problema cambió todo, porque generó que el gobierno tuviera un déficit fiscal de una magnitud, como dije más temprano, que no podía darse el lujo de pagar, pero además puso en negro sobre blanco, para decirlo más claro, el estado del Estado argentino, valga la redundancia, el estado del Estado argentino, la real capacidad. Y esto trasciende al gobierno. O sea, lo que descubrimos es que el Estado ni siquiera, ya no era que fracasaba lo que ya sabíamos, que fracasaba en proveer salud de calidad, en proveer educación de calidad. Lo que descubrimos es que el Estado estaba tan anquilosado, tan fofo estaba el Estado argentino, que fracasaba incluso en regalar dinero. Entonces, el principal plan del gobierno en la pandemia, que es el IFE, el gobierno lo diseña para 3,5 millones de personas y se le cuelan 6 millones. Se le cuelan 6 millones. Este error de inclusión no existe en ningún plan social de la historia de América Latina. Se cuela más del 100% de la gente que tenían calculada que iba a entrar. Y termina, por lo tanto, siendo un desastre. El plan ese tardan como 2 meses en implementarlo, no llega a todos los lugares que tenía que llegar con la velocidad que tenía que llegar, y terminan pagando 3 meses de los 7 meses de cuarentena. Un desastre. Entonces, y ahora la pregunta es cómo termina esto hacia adelante. Bueno, ¿cómo termina esto hacia adelante? Había alguna expectativa de que el gobierno eventualmente, uno decía, sobre todo, por ejemplo, gente del propio palo, como de Manuel Álvarez Aggi, planteaban esto, que con buen tino, decían, bueno, guarda, que si vos mirás, el gasto está creciendo mucho, pero el gasto que está creciendo es el gasto COVID. Si vos sacás el gasto COVID, el gasto previsional del gobierno, por lo que acabo de comentar, que ese 50% del gasto en realidad está cayendo en términos reales. Entonces, si el gasto en realidad está cayendo en términos reales y el gobierno logra sacarse encima la mochila COVID, en una de esas el año que viene no hay tanto déficit fiscal como pensábamos. Y en una de esas los niveles de déficit que está pensando terminan siendo más bajos. De hecho, cuando uno habla con Guzmán, y que eso fue un poco, y con esto te cierro el análisis, lo escuchamos un rato a Walter o veo si está Fausto, pero cuando uno ve cuál, el tercer punto de giro, digamos, el tercer quiebre del gobierno es, el gobierno se mete en abril en la cuarentena esta que como dije recién, no podía pagar, y se mete emitiendo todo lo que da, y emite 1,5 billones de pesos, 1,5 billones de pesos, absorbe 2/3 partes de ese 1,5 billones, absorbe 1 billón en LELIX y pases, y le queda medio billón más en la calle, y ese medio billón rebalsa por todos lados y termina haciendo derrumbar la demanda de dinero en el mes de octubre. En el mes de octubre colapsa la demanda de dinero, y cuando colapsa la demanda de dinero en el mes de octubre, el gobierno se asusta, porque esencialmente la película que nosotros vimos en Argentina en el mes de octubre era un tráiler de una hiperinflación. O sea, vimos en el mes de octubre el tráiler de una hiperinflación. Así funcionan las hiperinflaciones en Argentina y en el mundo, no por una hiperemisión, que
No es cierto que hay una hiperemisión en el momento de la hiperinflación. Lo que hay es un colapso de la demanda de dinero. Y lo que ocurrió es que entre el 6 de octubre y el 15 de octubre se fueron 125.000 millones de pesos de los bancos. La gente desarmó plazo fijo y dijo, me voy al dólar. Y eso generó el salto cambiario del dólar a 195. Y si el gobierno no reaccionaba rápido y le tiraba con todo lo que tenía, que exactamente es lo que hizo en la segunda mitad de octubre, íbamos derechito a una hiperinflación. Ahí el gobierno se asusta, gira un poco la ortodoxia y el propio ministro dice, voy a tratar de ir el año que viene un déficit de 3.6 del producto 3.7, aunque en el presupuesto pongo 4.5. Voy a tratar de ir a buscar en realidad un déficit más chico. Si lo logra, si hay un acuerdo con el fondo, y si ese acuerdo con el fondo sorprende porque trae plata, digamos, los mercados, algo que nos enseña Sucho siempre, el amigo Claudio Suchovicki, los mercados reaccionan ante la sorpresa, no ante la confirmación de la novedad. Entonces, si sorprende y si viene con un paquete de plata y estabiliza hacia el año que viene el tipo de cambio, hay alguna chance de recuperación de la economía porque los argentinos atesoramos durante los últimos 30 meses 50.000 millones de pesos. Hubo 50.000, perdón, de dólares. Hubo 50.000 millones de dólares que nosotros compramos, 7 millones de argentinos compramos 50.000 millones de dólares en claro acto de postergación del consumo y de la inversión. Plata que iba para cambiar el auto, plata que iba para hacer un arreglo en la casa, plata que estaba pensada para un viaje, lo que dijimos es no, mejor compremos dólares por las dudas. Si ese por las dudas se despeja, se logra despejar de la incertidumbre económica, hay alguna chance de que haya una recuperación motorizada por ese ahorro que tienen los argentinos bajo los colchones, como ocurrió en el año 2003 en la economía, en un contexto en el cual los salarios reales también estaban 25% abajo, jubilaciones 25% abajo, desocupación 17%, pobreza 48%, así todo el consumo creció 8,8% en 2003. Recuerden eso, lo veo ahora Fausto que está entrando y por eso termino con esta idea. Hay una chance, quiero terminar con ese escenario más optimista, hay una chance de recuperación del año que viene, claro, está la incertidumbre política en el medio, ¿no? Está la incertidumbre de las elecciones, está la cuestión de la interna política en el propio peronismo, bueno, pero hay uno de los escenarios posibles, vieron que el Doctor Strange en los Avengers siempre piensa todos los escenarios posibles y dice en cuánto va hacia atrás y hacia adelante con el tiempo y ve todos los escenarios posibles, bueno, yo trato de jugar a eso, ir hacia atrás y como el Doctor Strange y ver todos los escenarios posibles. En uno de esos escenarios posibles zafamos el año que viene, en uno de tantos otros. Por lo menos lo quiero dejar presentado acá.